Les saluda Susana de García. En esta oportunidad les voy a hablar de la temática El párrafo, de la asignatura Lenguaje y Literatura, tema de segundo año. Como objetivo tenemos reconocer qué es el párrafo, los tipos de párrafo y las características de estos a través de la identificación de ejemplos claros con la finalidad de cultivar la correcta escritura en diferentes textos literarios o no literarios. Tenemos una reflexión que dice: camina hacia el futuro abriendo nuevas puertas, probando cosas nuevas, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Es del famoso autor Walt Disney. ¿Qué es un párrafo? Entraremos en temática. Es un conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan un único tema. Unidad intermedia con valor gráfico y significativo superior a la oración. Tiene identidad gráfica, se distingue visualmente en la página. Empieza en una línea nueva, muchas veces con sangría a la izquierda y mayúscula, y termina con un punto y aparte. Es una unidad significativa, trata exclusivamente de un tema, subtema o aspecto particular en relación con el resto del texto. ¿Para qué sirve un párrafo? Para estructurar el contenido de un texto escrito. Su función es ayudar a clasificar la información. Es muy importante observar las partes en las que se compone un párrafo, puesto que nos ayuda a interpretar todo lo que leemos. Marcar los diversos puntos de que consta un tema. Como dije, su finalidad es ayudar a clasificar la información y además a contribuir a identificar la estructura global del texto, resumir las ideas principales de una exposición. Acá me refiero a distinguir opiniones a favor y en contra, o a señalar un cambio de perspectiva en el curso, para que ésta sea más interpretativa. Por esta razón, lo más importante es revisar si no hay vacíos, ni repeticiones, ni desórdenes en el desarrollo temático. Si los hay, significa que los párrafos tienen unidad significativa y están bien construidos. Por lo tanto, también es importante la imagen visual de un párrafo. ¿Por qué me refiero a la parte visual? Es a esto, que esté bien equilibrado, el número igual de líneas, arriba, abajo, en cada párrafo, dejando márgenes superior, inferior, a la izquierda, a la derecha, dejando lo que es la sangría, el doble espacio en cada párrafo, así como se muestra en el ejemplo. ¿Cuáles son las partes de un párrafo? Dejar sangría es el espacio que se marca al inicio de un párrafo y que le da elegancia al texto. Estamos viendo acá la sangría. Todo párrafo debe comenzar con mayúscula inicial. Acá dice el mensaje, si lo vemos, está con inicial mayúscula. Dejar un doble espacio entre un párrafo y otro. Acá tenemos el ídem, y siempre se emplean palabras de enlace para unir un párrafo a otro. Por lo tanto, todo párrafo finaliza con un punto y aparte. También finaliza con un punto y aparte. Palabras y frases de enlace en un párrafo. Tenemos aquellas que indican seguimiento de la misma idea. Asimismo, además, es decir, también, igualmente, más aún, o sea, pues, etc. Tenemos los que indican ideas contrarias.
pero, no obstante, con todo, sin embargo, a pesar de, por el contrario, en cambio, etc. Indican consecuencia, causa y efecto. Por lo tanto, pues, luego, por qué, pues, puesto que, por consiguiente, etc. Y así tenemos muchas frases o palabras que nos van a indicar también finalización. Tipos de párrafos. Tenemos el párrafo de enumeración. Sirve para organizar la información de un texto, permitiendo presentar una serie de informaciones relacionadas entre sí. Su estructura está compuesta por una frase organizadora que ayuda al lector. Párrafo de comparación. Sirve para señalar las semejanzas o diferencias entre dos hechos o ideas. Este tipo de párrafos suele tener la siguiente estructura: frase introductoria, en la que se presentan los elementos que se van a comparar, su desarrollo y la comparación. Párrafo de enumeración y párrafo de comparación. Acá tenemos los dos ejemplos visualmente enumerados y de comparación. Párrafo de planteamiento y resolución de un problema. Y el párrafo de apertura. El párrafo de planteamiento está estructurado en dos partes. Se presenta el problema, o sea que se expresa o expone una solución. La presentación de la cuestión puede adquirir distintas tonalidades, desde su expresión clara y explícita hasta su omisión dejándolo sobreentendido. Párrafo de apertura. El párrafo de apertura es el párrafo que introduce el texto. Su función es fundamental, ya que en él el autor presenta el problema, plantea la tesis, contextualiza, atrae el interés del lector, etc. Esta puede tener los mismos grados en su presentación que en el problema, desde ser expresada con claridad o quedar también, como le dije, sobreentendida. Párrafo de planteamiento y resolución de un problema o párrafo de apertura. Acá tenemos los ejemplos bien claros. Vean, el planteamiento y resolución del problema, aquí va el problema, aquí se plantea y acá tenemos el párrafo de apertura. Estructura del párrafo de causa y efecto. Todo párrafo de causa y efecto sigue estas pautas. A. Comienza con una oración principal, una palabra clave o llamada también generadora. B. Desarrolla la idea principal a través de una serie de oraciones relacionadas que explican completamente la idea principal a partir de la palabra clave. C. Concluye con una oración que resume la idea principal. Y D. Desarrolla el siguiente orden: oración principal, palabra clave, oración argumentativa o concluyente, final. Tenemos el ejemplo de un párrafo de causa y efecto. Tenemos el tema. Acá dice la delincuencia juvenil en El Salvador. Para comprender el fenómeno de la delincuencia juvenil en nuestro país es necesario presentar las causas que la provocan. A continuación menciono algunas de ellas. Esta es como la oración principal de la que le hablábamos en un inicio. Causa y efecto. Acá tenemos 1, la desintegración familiar. 2, la paternidad irresponsable. 3, la falta de valores familiares. 4, la pobreza. 5, los vicios sociales, alcoholismo, prostitución, drogadicción. 6, la falta de comunicación.
7. La falta de recreación sana y accesible. Luego al final tenemos lo que se llama conclusión. En resumen, al buscar un común denominador entre ellas con el fin de focalizar la causa principal, podríamos resumirlas en una sola palabra: pobreza, donde marcan las condiciones de vida de los jóvenes, pues estos buscan alternativas a sus expectativas de estudio, empleo, pero sobre todo de una familia estable, segura, que le cubra las necesidades básicas. Acá tenemos una palabra de enlace, pero sobre todo, esto es el ejemplo de un párrafo de causa y efecto. A partir de la presentación que les he elaborado, pueden hacer un resumen para luego construir un mapa conceptual del tema el párrafo. Esa es la tarea. Gracias por su atención.